Hola tanólicos. Bueno, en esta clase veremos nomenclatura de química orgánica y empezaremos con los alcanos. Es necesario saber antes que los hidrocarburos son compuestos nada más de carbono e hidrógeno. Y los carburos saturados o parafinas son carbonos que tienen simples enlaces sp3, una hibridación sp3 o enlaces simples. Bueno, los hidrocarburos tienen una terminación, un prefijo griego, que es ano. Y estas parafinas también son llamadas alcanos. Es necesario saber antes los prefijos de las cadenas de la cadena de cada carbono, de cada compuesto químico orgánico. Por ejemplo, met es 1, et es 2, prop es 3. Bueno, dejaré un documento acá en la... no sé cómo llamas. En la descripción. Bueno, dejaré un documento en la descripción. Entonces, ¿qué mejor aprender que con un ejemplo? Empecemos con un ejemplo muy sencillo. El primer ejemplo que veremos será este. Entonces, primero debemos ver cuántos carbonos tiene. Tiene 1. Entonces, de acuerdo a la tabla de prefijos, comenzaría con un met. Y como es un hidrocarburo o es un alcano, su prefijo griego es la terminación ano. Bueno, este es el más fácil de todos, el metano. Este gas es un gas y bueno, no es inoloro. Ahora, otro ejemplo. Bueno, este segundo ejemplo es otro alcano, un hidrocarburo alifático. Entonces primero tenemos que ver cuántos carbonos tiene. Esta forma, esa es la forma de líneas, en donde cada vértice es un carbono, es un CH2 o un CH3, de acuerdo a estos. Entonces, primero tenemos que ver cuántos carbonos tiene nuestra molécula. Tiene 1, 2 y 3. Por lo tanto, de acuerdo a la tabla, es un prop. Y como es un alcano, pues tiene una terminación en ano. Bueno, pero esto por ahora está muy fácil, pero se complica un poquito más, ya que comúnmente estos alcanos, estos hidrocarburos saturados, pues tienen sustituyentes, claro, no pueden ser siempre totalmente lineales. Entonces también dejaré una tabla de los nombres de los sustituyentes porque es muy importante saberlo para poder nombrar. Comencemos con otro ejemplo. Bueno, este es otro alcano. Entonces, como ya vemos que tiene un sustituyente, primero debemos ver cuál es la cadena con carbonos más larga. ¡Pam! Entonces, esta es la cadena más larga, ¿sabes? Luego tenemos que contar cuántos carbonos hay en esta cadena. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, este compuesto orgánico es un ep. Y como es un alcano, pues termina en ano. Ahora hay que hacer algo con este sustituyente. Por lo tanto, veamos a ver el nombre allá en la tabla que les dejé y nos vamos a dar cuenta que es un metil. Bueno, entonces es un metilheptano. Pero también hay que ver otra cosa, que nosotros pudimos haber enumerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero es recomendable, o no, de hecho hay que hacerlo, nombrarlo por el número donde haya sustituyentes con el menor número posible. Por ejemplo, acá estarían 3 y si lo nombráramos de la otra forma estaría en 5. Entonces hay que nombrarlo por el 3. Entonces se coloca acá un 3 y un guión. Bueno, entonces hay sustituyentes o pueden estar lineales sin nada, pero también hay otros sustituyentes que son los halógenos, ¿verdad? Entonces acá abajo también dejaré otra tabla de prefijos de los halógenos que son muy fáciles, porque en realidad solo son 4, que son bromo, yodo, flúor y cloro. Entonces haremos otro ejemplo con todo junto. Bueno, entonces otro ejemplo. Primero lo que tenemos que hacer es ver la cadena más grande, la cadena de carbonos más larga.
Así que en este momento voy a colorear, pero los sustituyentes. Ahora, la cadena más larga pues es la que está en negro. Claro, no podía hacer con esta azul porque son muy poquitos carbonos comparado a los que tiene la cadena que está en negro. Entonces vamos a contar cuántos carbonos tiene la cadena. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué pasa acá? Como en ambas numeraciones va a ser lo mismo, vamos a numerarlo desde el prefijo que vaya primero en el abecedario. En el sustituyente que vaya primero en el abecedario. Por ejemplo, tenemos un sustituyente que se llama cloro. Y este es un isopropil. Entonces hay que ver cuál comienza primero. Esta comienza con una C y esta con una I. Entonces hay que numerar primero por donde está la C porque pues es la primera del abecedario. Bueno, entonces primero coloquemos el nombre. Esto es un oct por sus 8 carbonos y como es un alcano es un octano. Ahora vamos a colocar sus sustituyentes. Primero comenzamos por el que va primero en el abecedario, que es el cloro. Ahora hay que nombrar esto, que es un isopropil, y está en el 6, entonces un 6 isopropil. Bueno, es un 3 cloro 6 isopropil octano. Ahora no solamente existen parafinas, sino que también están las cicloparafinas o cicloalcanos. También dejaré los nombres de estas parafinas, de estos cicloparafinas, porque si son 3, pues es un ciclopropano, si son 4 es un ciclobutano. Entonces hagamos un ejemplo. Bueno, entonces este es un ciclopropano, como podemos ver es un hidrocarburo de cadena cerrada. Entonces, como este ciclopropano, pues vamos a numerarlo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces primero vamos a ver si lo numeramos bien. Así que hay que ver cuál de estos comienza primero en el abecedario. Entonces está el cloro, está un metil y hay un isopropil. Otra vez, el primero pues es el cloro, luego es la I y luego la M. Entonces comenzaremos nombrando. Entonces, ¿por qué empieza desde este? Porque si lo empezamos desde el cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este metil ya vamos a tener un número muy amplio. Vamos a tener 1, 2, un 3 y un 6. En cambio, si empezamos acá, vamos a tener un 1, un 2 y un 4. Necesitamos el número menor, los números menores, siempre hay que buscar los menores. Ahora que ya tenemos nuestros radicales, nuestros sustituyentes, vamos a proceder a nombrarlos. Entonces, primero la cadena. Claro, son 6 carbonos, entonces esto es un ex. Y como es un alcano, pues es un hexano. Ahora, comencemos desde el 1. Ahora, comenzamos del primero que va alfabéticamente, que es el cloro. Entonces, el 2, porque el cloro está en el carbono 2, cloro.
Bien. Ahora el 1, que es el que sigue, que es un... Es un verga. Ahora el 4, que es un isopropil. Y por último, el 1, que es un metil. Entonces, esta molécula orgánica, este compuesto orgánico se llama 2-cloro-4-isopropil 1-metil-hexano. Es un compuesto derivado de una planta. Bueno, y ahora otro ejemplo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestra cadena principal. Entonces voy a subrayar o a pintar los sustituyentes. Bueno, ya que hayamos nuestra cadena principal, vamos a numerarla. Entonces hay que ver en cuál de los dos sentidos nos queda con menos numeración. Si lo numeramos de aquí para allá, tendremos un sustituyente en el 3 y en el 6. En cambio, si lo numeramos de aquí para acá, tendremos los sustituyentes en 4 y en 7. Entonces, como hay que coger el menor, vamos a numerarla de aquí para allá. Entonces, como es un 9, pues es un non. Y como es un alcano, o parafina, es un ano. Es un nonano. Ahora siguen los sustituyentes. Entonces comenzamos con el que primero comience en el abecedario. Entonces, este sustituyente, como es un cíclico, lo vamos a llamar ciclo, el número de carbonos y con la terminación il. Entonces este sería un ciclo pentil, que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. En cambio este es un perc butil. Entonces, una excepción a la regla es este terbutil, ya que se coge primero no esta letra, sino la siguiente. Solamente pasa en estos terc, en los que son terpentil, terrexil, algo así. Entonces, primero es la P y luego la C. Entonces, para nombrarla, es un 6 terc butil. Y en el 3 es un ciclo pentil. Entonces, este compuesto químico se llama 6-terbutil 3-ciclopentil nonano. Y ya para acabar, este ejemplo es muy fácil. Primero enumeremos la cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Primero se encuentra la cadena principal, luego la enumeramos. Marcamos los sustituyentes. Y la nombramos. Entonces tiene dos sustituyentes iguales. ¿Qué se hace? Se coloca 2, 3, dimetil, que son 2 metiles. Dimetil, pen